Buenos días, señores. Benavides. Coveñas. Presente, buenos días. Guadalupe. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Huarcaya. Julca. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Medina. Presente, ingeniera, buen día. Buenos días. Norabuena. Núñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ochoa. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Peña. Rivas. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Santana. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a terminar el tema de consideraciones de diseño. Para eso habíamos estado revisando estos ejemplos conceptuales. A ver, ¿a quién le tocaba? A continuación. Señor Núñez, usted lea el número 6. Señor Núñez, ¿no está? Sí, ingeniero, disculpe. Relocalización del canal fluvial en el punto de cruce. Ya creo que se está como que redireccionando el curso del río para que sea perpendicular al canal, ¿no? Y tiene como consecuencias efectos locales. No, transportar la carga de sedimentos del río y ser estable ante la variación de caudales. Pero le faltó leer el primer párrafo. Es decir, ninguno si la sección es diseñada para, o sea, no hay efectos locales si la sección es diseñada para transportar la carga de sedimento del río y ser estable ante variación de caudales. Aguas arriba, similar a los efectos locales, y aguas abajo también. Ya, entonces vemos, muchas gracias. Vemos que en este caso lo que se ha hecho es, dado que el puente tiene este lineamiento, se ha encauzado el río
para que sea perpendicular al puente. Y en este caso dice que no habría ningún efecto si es que se pudiera cumplir lo de transportar la misma carga de sedimentos y ser estable ante la variación de caudales. Sin embargo, recordemos que este caso es similar al que habíamos visto, cutoff aguas abajo. Aquí también teníamos, solo que en este caso se decía que dado que nosotros estamos reduciendo la longitud de recorrido, la pendiente va a aumentar la velocidad, va a aumentar el transporte de sedimentos, va a aumentar la degradación y va a haber un posible head cutting, etcétera. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el 4 y el 6? Porque en el 6 dicen que no habría ninguno y en el 4 mencionan toda una serie de efectos locales, aguas arriba y aguas abajo? Parece que hay dos cauces ahora. No, hay un solo cauce. El río que estaba con este alineamiento ahora ha sido direccionado para que vaya en alineamiento perpendicular al puente. Está pasando así, en un solo canal, como el que vemos aquí en esta fotografía. Aquí vemos un canal y ahí vemos que el río se ha alineado. Es decir, se ha relocalizado mediante un encauzamiento. Ingeniero, en el anterior caso, creo que el puente se ubicaba al inicio de, ahí está, se ubica al inicio del nuevo cauce. Ujú. Eso de repente puede ser el problema. Además que también dice, ¿no? O sea, el otro caso es más específico, dice que se va a diseñar para transportar la carga de sedimentos del río. Como que lo veo un poco mejor hecho, mejor hecho, ¿no? Ya, muchas gracias. Entonces tendríamos que, si es que no tomamos las precauciones, como por ejemplo considerar que debe haber un tramo aguas arriba del río para que el flujo vaya digamos, tomando dirección desde antes, no inmediatamente después. Y además se debe transportar la carga de sedimentos del río y tiene que ser estable ante la variación de caudales. Si es que nosotros lográramos esto, no habría ningún problema, pero en la mayoría de los casos no se considera, porque en primer lugar se piensa solo en el puente y no en el río. Y en segundo lugar, al no tener en cuenta estos aspectos, entonces el canal se diseña con criterios que no incluyen la condición de transporte de sedimentos ni la condición de estabilidad. Por esta razón tenemos muchos ejemplos de puentes en los cuales estos cambios han tenido efectos bastante graves. No solamente en la sección del puente, que es la que más protegen los constructores, sino que esto genera problemas tanto hacia aguas arriba, con una degradación regresiva, como hacia aguas abajo, con una degradación progresiva. Entonces, tendríamos que considerar qué es lo que debemos hacer para poder transportar la misma carga de sedimentos del río. Para eso, en primer lugar, tendríamos que saber cuál es la carga de sedimentos en el río. Y ya sabemos, por ejemplo, en nuestro país que tenemos muchos problemas porque no tenemos estaciones de medición de transporte de sedimentos. Así que la información que tenemos de esto es limitada. Y después, respecto a la estabilidad ante la variación de caudales, nosotros podríamos considerar que este tramo que estamos encauzando va a tener una condición geométrica e hidráulica tal que va a poder mantenerse estable. Aquí noten ustedes cómo le han hecho paredes que corresponden a un muro de encauzamiento rígido.
Además tiene una alambrada de protección, etcétera. Todas estas zonas están bien protegidas. Pero si no se toma en cuenta que esto puede afectar también hacia aguas arriba y hacia aguas abajo, entonces puede que en la zona del puente no se noten los efectos, pero sí en el resto del tramo. Diríamos entonces que hay que tener un esfuerzo muy especial para asegurarnos de que se puede cumplir estas condiciones a fin de evitar problemas, tanto en la sección del puente como aguas arriba y aguas abajo. A ver, el número 7, el señor Rivas. No, el señor, disculpen, el señor Ochoa. Aumento del nivel de la base del río. Entiendo que, digamos, aguas arriba de un tramo de un río se produce lo que es la socavación y el río transportaría estos sedimentos hacia aguas abajo, mm, produciendo ese En nivel, realidad ¿no? lo que sucede en este caso es que se ha construido una presa. Y entonces, ¿cuál es el efecto de la presa? Que se forme como un reservorio. Ajá, para eso se construye la presa, para hacer un reservorio. Sería la acumulación de estos sedimentos que ya no se desplacen más. Ajá, y produce este fenómeno de degradación aguas arriba del reservorio que hemos mencionado varias veces. Dado que los sedimentos no pueden pasar aguas abajo, comienzan a acumularse en el reservorio. Y lo que estamos viendo aquí es una barra de sedimentos que está avanzando hacia la presa. Aquí en la fotografía también podemos ver. Esta es la presa, es una presa de arco. Y aquí tenemos el aliviadero. Este es el aliviadero que está funcionando. Y tenemos todo el reservorio. Y en esta zona podemos observar de que hay una gran concentración de sedimentos aquí en la fotografía. No podemos ver la barra que está en el fondo, que es la barra de sedimentos que se transporta por el fondo que estamos viendo aquí. Sin embargo, sí podemos ver en la fotografía el transporte en suspensión. Y aquí también podemos ver un puente. Y todos estos ejemplos que estamos viendo están referidos a los puentes. En esta fotografía, este es el puente. Ha sido construido aguas arriba del reservorio. Probablemente antes de la construcción de la presa. De tal manera que al producirse este fenómeno de agradación por la presencia de la presa, el puente es afectado. Entonces, ¿nos puede leer cuáles son los efectos locales? Agradación del cauce, la pérdida de la vía, cambio en la geometría del río, aumento del nivel del río en las inundaciones, aumento el nivel de las inundaciones, inestabilidad lateral del canal. Los efectos aguas arriba. Los efectos aguas arriba, ver efectos aguas arriba, Este está. cambio en el nivel de la base de los afluentes, deposición en los afluentes cerca de la confluencia, agradación causando cambios en el alineamiento del canal principal. Y los efectos aguas abajo, ver efectos agua arriba. Ya, gracias. Bueno, entonces tenemos que al producirse este fenómeno de degradación se tiene tanto aguas arriba como aguas abajo del puente, porque la causa es la presa que está aguas abajo del puente. Entonces, este efecto de degradación, que significa el incremento del nivel del lecho del río, puede producir inundaciones y también al elevarse esto, haría que los afluentes se encontraran también con un obstáculo que originaría deposición de sedimentos.
Aquí en la fotografía podemos ver que aquí hay un pequeño afluente que está llegando al reservorio aguas arriba del puente. Este proceso de agradación puede ir varios kilómetros aguas arriba de la presa y por tanto estaría influenciando también al afluente. Bueno, aquí teníamos la fotografía más grande, lo que decía la presa, el aliviadero, el reservorio, y aquí tenemos el puente. En este caso podemos ver que el puente no tiene pilares, pero sí tiene los estribos en una zona que está encañonada aguas arriba. De tal manera que si estos sedimentos llegan a, digamos, a complicar el flujo a través del vano del puente, esto podría originar que se, digamos, inundara toda la zona del tablero y las zonas aledañas. Ahora sí que se ha tomado en cuenta esta agradación, se tendría que haber hecho el tablero a suficiente altura como para evitar esto. Pero si el puente se construyó antes de la presa, entonces puede ser afectado. Ahora vemos el ejemplo número 7. Señor, ahora sí, señor Rivas. Ejemplo 8 debería ser, ¿no? Porque la anterior fue 7, creo. Así, este es 8. Ya. Reducción de la carga de sedimentos aguas abajo. Bueno, por acá se entiende por la imagen que hay una represa y debido a esta represa que se genera esta socavación, aguas abajo de la represa y por ende, ¿no? La reducción de carga de sedimentos. Una pregunta, ¿esto es sucavación o es degradación? Sería degradación, creo. En realidad son las dos. Esta disminución del nivel del terreno es degradación, pero también aguas abajo se tiene una socavación local. Y esto es porque en algunas temporadas el agua pasa y se produce una erosión a aguas abajo. Aquí en la fotografía podemos ver, aquí están los pilares del puente y tenemos que la cimentación está a este nivel. Hemos visto que los puentes al producir una contracción tienen un efecto similar a una presa también. Pero en este caso el efecto no es por el puente mismo, sino por la presa que está construida aguas arriba. De tal manera que si el puente se cimentó, teniendo en cuenta el nivel del terreno inicial, el nivel de cimentación era con el nivel de terreno inicial, pero debido a la presa se produjo una degradación, entonces esa degradación significa una disminución del nivel de terreno, que es lo que podemos observar aquí, y que ha dejado, digamos, dañada la parte de la cimentación del puente. Entonces, ¿puede leer los efectos locales? Sí. Efectos locales serían la degradación del canal, el posible cambio en la forma del río, la erosión local, la posible inestabilidad de la ribera, la posible destrucción de la estructura debido a la rotura de la presa. Que de por Efectos sí agua. y algunos daños, ¿no? Efectos aguas arriba. Efectos aguas arriba sería la degradación, la reducción de las inundaciones y la reducción del nivel de base de los tributarios, aumento de velocidad y reducción de la estabilidad del canal causando un mayor transporte de sedimentos en el canal principal. Y efectos aguas abajo sería la degradación igualmente y el aumento de la velocidad y el transporte en los afluentes. Gracias. En ambos casos es degradación porque están aguas abajo de la presa y aguas abajo de la presa es que se está produciendo la degradación. Algo similar sucede en la zona de la bocatoma de la Tarjea. Esta vista corresponde a la zona de aguas abajo de la Tarjea. Aquí estamos viendo el eje de las bocatomas y estos son los pilares que sostienen las compuertas.
Y aquí tenemos todo un enrocado de protección debido a que se ha producido una degradación desde el año 60 hasta la actualidad. Y entonces, para evitar la destrucción de las presas, a lo largo de los años se va haciendo un mantenimiento continuo. Entonces, para proteger a la presa de esta degradación, es que se ha colocado aquí todo un enrocado de rocas de hasta 5 toneladas de peso. Y que además está cubierto con concreto de alta resistencia y que todos los años es reparado, mantenido para asegurar la estabilidad de la toma. Pero sin embargo, aguas abajo de esta zona tenemos el lecho natural. Y entonces, después del año 93, se ha formado aquí otra zona que diríamos que es una caída. Actualmente es una caída pequeña. Ahora, este puente que vemos aquí es un puente de la carretera Ramiro Prialé. Por tanto, es un puente de suma importancia y que, de hecho, ha sido construido después de la toma, pero con un nivel de cimentación que correspondía a lo que se midió en el tiempo que se diseñó el puente. A lo largo de los años, esta zona está también sometida a la degradación que habíamos visto en el ejemplo anterior. De tal manera que tiene que haber un mantenimiento continuo aquí en la zona de la cimentación, también para evitar de que el puente se destruya. Y esto es una consecuencia de la degradación originada por el barraje de la presa. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ingeniera, en efectos aguas abajo, decía aumento de la velocidad. Y el Esa transporte parte, de los efluentes. sí, pero, o sea, ¿por qué aumenta la velocidad? ¿No sería Digamos que en esta zona viene un afluente. En esta vista de perfil no se vería el afluente, pero voy a hacer un dibujo exagerado. Digamos que esta es la sección transversal del afluente. Entonces tendríamos que ese afluente inicialmente tenía el nivel de base aquí, en la parte superior. Pero ¿qué sucede cuando el nivel de base disminuye? mm, por eso se refiere Ya, al... pero contéstame. O sea, ¿qué sucede cuando el nivel de base disminuye? No, o sea, aquí estaría el nuevo fondo aquí estaría el nuevo fondo del canal. No quiero. No, no, ni modo. ¿Qué es lo que sucede cuando el fondo cambia hasta acá? ¿Alguien puede responder esa pregunta? Si ¿Habría como una mayor caída? ¿caída o qué? O sea, este es el afluente, Pendiente. la pendiente. O Por sea, al eso no. disminuir el nivel del fondo, aumenta la pendiente. Al aumentar la pendiente, aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, aumenta la potencia de la corriente. Y por tanto, hay mayor transporte de sedimentos. Es por esa razón. Eso solo se cumple si es que hay afluentes, ¿no? Ajá. Ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, esa referencia de aguas arriba, aguas abajo es respecto al puente, ¿no? Sí, Ahí. el puente es el nivel de referencia. Ahí lo que se está tratando de mostrar es qué es lo que sucedería en el caso de que hubiera un puente ubicado en cada uno de los ejemplos que hemos visto.
Bueno, con eso terminamos lo que son los ejemplos conceptuales. Y ahora vamos a ver los ejemplos prácticos. En estos ejemplos prácticos, en el libro de texto nos indican todo un conjunto de ejemplos en los cuales se han hecho, aquí hemos traducido como obras de invasión. En el texto, ¿cuál es la palabra que utilizan? ¿Cuál es el título de nuestro libro de texto? ¿El de Rocha? No. Ya estamos a punto de acabar el ciclo y todavía no saben cuál es nuestro libro de texto. Este es nuestro libro de texto. Y la palabra que utilizan es encroachment. Highway encroachment. En este caso, esta palabra encroachment se refiere a toda obra realizada en el río y está en este caso relacionada con las carreteras. Este encroachment es lo que en el otro documento lo hemos puesto como obras de invasión en ríos. Aunque vamos a ver que en la mayoría de los casos son puentes y las obras de protección para el puente. Pero en términos generales, en el libro de texto se refieren a los encroachment debido a las carreteras. Bueno, entonces tenemos ejemplos prácticos de obras de invasión en ríos. Nos dicen que en cada caso de los ejemplos conceptuales que se ha visto anteriormente, se vio la interacción entre el río y las obras de invasión en un periodo de tiempo. En general, los ejemplos prácticos particulares presentados en esta sección no son tan complejos como algunos de los casos conceptuales anteriores. Por ejemplo, no hay ninguna consideración de los recursos hídricos en todas las cuencas, incluyendo la construcción del embalse, derivaciones de una cuenca a otra, etc. Pero sin embargo, se muestran estos ejemplos prácticos como, digamos, el resultado de diferentes acciones y para observar qué es lo que ha sucedido en casos reales. Entonces, en este ejemplo 951 nos dicen el río Cimarrón en Oklahoma, donde se construyó un puente, que es este puente, y un dique de roca en 1934. Este dique de roca era la parte final, digamos, de un dique de arena. Cuando se produjo una descarga alta en 1938, entonces se erosionaron estos elementos, tanto el dique de roca como esta parte externa de la curva. Noten que este es el alineamiento del río. Y por tanto, esa zona que fue dañada justamente corresponde a la parte externa de la corriente. La parte externa del curva, la parte externa de la curva. Y entonces lo que se hizo fue construir un campo de yetis. A ver, señor Wu, ¿me puede explicar usted en qué consiste un campo de yetis Kellner? Era como una protección a la parte de la, ¿ah? De la costera para que haya como que el río afecte esa parte y se pone esa para proteger la parte de la derecha, no, la arriba, ¿sí? Sí, pero ¿qué tipo de protección? A ver, ¿quién nos puede decir qué tipo de protección? No sé si eran lo de las púas, porque había uno que había de las púas, pero no creo que sea eso. No, no es el alambre de púas. Justamente son los yetis Kellner, que son como una especie de yaces, que pueden ser construidos de acero o de concreto, y que corresponden al grupo de elementos de protección del tipo de revestimientos. Es decir, se colocan sobre la superficie con la finalidad de poder aumentar la rugosidad y de esa manera disminuir la velocidad.
En la mayoría de estos ejemplos que vamos a ver, estos Yeti-Kellner fueron la solución que se afrontó, que consistía en tender toda una línea de yetis a todo lo largo de la zona o de la ladera que había que proteger. En este caso se han considerado aquí en toda la porción externa de esta curva. Noten ustedes que este es el puente y el río se orientó hacia la margen derecha, erosionando esto, pero también erosionó el dique de roca. Sin embargo, esto no fue suficiente, porque en 1957 se produjo otra avenida y que noten ustedes el ancho del río entre este de 1938 y este de 1957. Tenemos que este dique continuó erosionado y aquí esta protección de Yeti-Kellner no fue suficiente. Se produjo nuevamente un daño y en este caso el daño fue mayor en la orilla. Entonces, para poder proteger esto, se construyó un dique en 1957 y se colocaron 7 espigones de madera, que son los que aquí se señalan. Y afortunadamente, 11 años después, es decir, en 1968, se vio que esta condición estaba manteniéndose estable, es decir, que los espigones y el dique de madera lograban proteger toda esta zona de la erosión. ¿Algún comentario o pregunta? Ingeniera, ¿por qué optaron por la primera solución? Es por el costo. O sea, entre construir espigones y poner Yeti-Kellner, de hecho es más económico colocar los Yetis. Pero además aquí mencionan que el campo de Yetis resultó ineficaz debido a la falta de escombros y carga de sedimentos suspendidos. Es decir, en este caso, si bien estos aumentaban la rugosidad, no había depósito de sedimentos que permitiera, digamos, reforzar esta protección. Y con lo cual no fueron suficientes y debieron ser reemplazados por los espigones. Estos espigones sí permiten que se sedimente aquí la zona entre los espigones, se llene de sedimentos y esto va alejando más a la corriente de la orilla, reforzando la protección. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿por qué no se puso enrocado en una primera opción en vez de los Yetis? Por lo general es porque no hay roca. Porque si hubiera roca se pondría, ¿no? En cambio los Yetis todavía hay que fabricarlos, llevarlos al lugar y colocarlos. Entonces estos Yetis son una alternativa cuando no hay roca. Pasamos al ejemplo 2, que en este caso es del río Arkansas en Oklahoma. Nos dicen que un puente fue construido en 1938. Noten ustedes que esto está señalando el norte. Y aquí tenemos el estribo del puente. Según podemos ver en esta figura, en realidad el río puede tomar más ancho. Esta zona es el terraplén de la carretera. En ese terraplén de la carretera, entonces se estaría obstruyendo parte del flujo. Tenemos entonces que inicialmente entonces se construyó el puente en esta zona y para proteger este estribo se decidió poner aquí un campo de Yeti-Kellner en 1939. Ahora yo les pregunto, ¿por qué lo pusieron en la orilla norte y no en la orilla sur? Para evitar que el relleno del terraplén
funcione como un dique y cause un efecto de choque con el flujo. ¿Se está refiriendo a esta parte de acá? Sí, yo creo que el objetivo era proteger ese terraplén, ¿no? No, Para que era no- proteger el estribo. Este estribo que está aquí. Bueno, pero también estarían protegiendo el terraplén con este campo de Yeti-Kellner. Pero ¿por qué solo en este lado y no en el de acá? Porque aquí también hay un terraplén. Por la proximidad del estribo superior, ingeniero, que está más cerca del río, y es más propenso a socavarse y todo aquello. Sí, esa podría ser una razón. Pero la otra es que aquí no tenemos esto completamente dibujado. Pero esta parece ser la parte externa de una curva. ¿No es cierto? Aunque vemos solamente un pedacito. Esta sería la parte externa de la curva, la zona donde hay el mayor ataque debido a la velocidad de la corriente. Y por tanto es la zona que necesita mayor protección. Bueno, tenemos que en 1939 también se produjo una avenida y esa avenida trajo barras de sedimentos. Entonces lo que nos están mostrando en esta fotografía son las barras de sedimentos, una de las cuales ya está atravesando el vano del puente. Pero ¿qué sucedió aquí debido a esta barra de sedimentos? Sucedió que se produjo un canal de muy poca sección transversal y en ese canal se produjo un incremento de velocidad que erosionó esta orilla sur, con lo cual se puso otro campo de Yeti-Kellner para poder proteger esa orilla sur. Y llegamos ahora a 1959. Se produjo una gran avenida. Esa gran avenida erosionó todos los Yeti-Kellner que había por acá. Y tenemos que además se llevó varios de los tramos de la carretera. Incluso dañó el estribo. Y tenemos que aquí esta zona se libró porque había aparte de los Yeti-Kellner que les mencioné antes, no se sabe en qué época se había puesto enrocado en esta orilla. De tal manera que en esta orilla no pasó nada. Pero el problema fue en la otra orilla. Entonces lo que decidieron fue colocar espigones para proteger esta orilla. Además colocaron enrocado. Tuvieron que reparar toda la carretera y noten ustedes que colocaron también un muro guía. Entonces la idea es que toda esta cabeza de los espigones o la nariz de los espigones formara una orientación para que el flujo llegara hacia el puente. Y entonces para reforzar eso se ha colocado este dique que está funcionando como un muro guía. 9 años después, o sea en 1968, se vio que se produjo otra gran avenida. Esta gran avenida también trajo unas grandes barras de sedimento. Pero sin embargo, tenemos que no se produjeron daños en la orilla sur. Y en la orilla norte, estos pilotes y espigones, estos espigones de pilotes, mejor dicho, protegieron bien la orilla, ya que se habían rellenado de sedimentos. Aunque se observó una ligera erosión local en algunos de los narices, en las narices de algunos de los espigones, como los que se señalan aquí. Pero en términos generales, digamos que esta orilla ya se ha mantenido estacionaria, dice, a partir del
de este año 68 y en la parte de los espigones se ha rellenado, lo cual también permite proteger no solamente el puente, sino también el terraplén de la carretera. ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces al siguiente ejemplo, en este caso es Oklahoma. Ingeniera, una consulta. ¿Sí? Una vez que existe erosión en el estribo, ¿qué solución para reparar existen? Depende de cuán grande es la magnitud de la socavación en el estribo. Recordemos que esto lo revisamos en el capítulo de socavación. Voy a regresar a ese capítulo. Aquí teníamos de socavación de cauces. Y entonces en la parte final mostramos este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo para estabilidad lo que nos indica es que primero nosotros tenemos que hacer todo un análisis de estabilidad y evaluación geomórfica. Aquí dice si es un puente nuevo o existente y existe susceptibilidad a la erosión de acuerdo a las características geomorfológicas, entonces se calcula la socavación. Entonces, con esto estaba en la circular 20 del GEC 20. En la GEC 18 está lo que es el análisis de socavación. También tenemos todo un conjunto de criterios para poder establecer si la socavación es crítica o no. Y aquí en el punto 8 nos dice, si es un puente existente y la erosión es crítica, entonces se requiere un plan de acción. Y si es posible establecer medidas de control, se debe proceder con el G23. Y si no es posible, entonces hay que reemplazar el puente. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar las condiciones geomorfológicas, revisar cuándo es la socavación. Si es que ya se ha observado más daños, se ve si es que es posible tener medidas de control. Si es que se establece, entonces debemos pasar esas medidas de control y si no, hay que reemplazar el puente. Entonces, ¿qué hay respecto a las medidas de control? Tenemos que desarrollar un plan de acción. Ese plan de acción depende de cuál es la causa de la falla. Digamos que ese estribo ha tenido una falla que no ha llevado a la destrucción, por eso es que no se ha reemplazado el puente. Ha tenido una falla debido a que la profundidad de la cimentación no es suficiente. Entonces se tendrían que ver cuáles son las opciones que se tienen para poder mejorar esta condición, o sea, reforzar la cimentación. Y todo van a corresponder no solamente a medidas de control hidráulica, sino también a medidas estructurales. Y se tiene que diseñar todo un plan, no solamente de cuál es las medidas a realizar, sino también cómo va a hacerse el monitoreo, es decir, cómo vamos a ir chequeando si está funcionando o no. Luego dice considerar las regulaciones ambientales y permisos, evaluar el impacto de las obras de control. Si ese impacto es aceptable, entonces se instalan y se implementa el plan de monitoreo y se realiza la inspección y mantenimiento. Y si el impacto de la medida de control no es aceptable, entonces hay que regresar al paso 2 y plantear otras medidas. O sea, el asunto no es tan sencillo como decir, si pasa tal cosa, hay que hacer tal cosa. Es todo un proceso que incluye todo este diagrama de flujo para poder definir qué es lo que debemos hacer en cada caso. Bueno, les comentaré que en el caso de los puentes del río Rímac, hay varios puentes que no han sido diseñados considerando la profundidad de socavación adecuada. Entonces, se ha considerado en algunos casos hacer toda una obra de protección de los estribos mediante un encamisado de concreto.
Es decir, construir todo podría decirse que es un cubo exterior al estribo, y de ahí es donde viene el término de encamisado, con una profundidad de socavación suficiente como para poder proteger al estribo, que sería, digamos, una de las alternativas. Y además están todas las otras que ya hemos considerado antes. Incrementar la profundidad de socavación utilizando algún enrocado, utilizando muros portantes, muros de gaviones, etc. Bueno, pasamos al ejemplo 3. En este caso es en Oklahoma. Aquí noten ustedes, está señalando el norte. Y tenemos que esta es una carretera. Y aquí teníamos la zona del paso del puente. ¿Qué dirían ustedes respecto a la ubicación de este puente? Aquí está el río. Este es el río. Que está en una posición desventajosa porque está cerca de una curva, a un No meandro, se dice cerca de una curva. meandro, un meandro. Nada. No sé, la palabra no es cerca. ¿Cuál es la palabra adecuada? Cerca sería que, digamos, este es en la curva o el meandro y el puente está por aquí, ¿no es cierto? Pero este no está cerca. Está en la cresta de una curva. Ajá. El puente está cruzando justamente en la cresta de una curva. Y ya hemos mostrado que esta es una posición completamente inadecuada por muchas razones. Bueno, entonces tenemos que en 1949, en esta orilla de acá, se construyó un campo de Yetis Kellner. Noten ustedes que en esta zona es la parte externa de la curva, que está justamente con este estribo. Entonces, para proteger este estribo, tendríamos este campo de Yetis Kellner. Pero también en la otra parte externa de la curva, que es esta, se construyó otro campo de Yetis Kellner, que permitía proteger de la erosión y además el terraplén de la carretera. Sin embargo, en el año 50 se decidió construir una nueva carretera. Entonces aquí está la antigua y aquí está la nueva. Y esta nueva carretera correspondió a un puente nuevo. Pero ese puente nuevo se volvió a localizar, noten ustedes, casi en el mismo sitio, justo aguas abajo del puente viejo. Y dice que esta carretera entonces se realineó para adaptarse a este puente. Dice que en 8 meses de operación, este campo de Yetis estaba completamente colmatado. De tal manera que podría decirse que se estaba protegiendo debidamente esta orilla. Y aseguran que esto es debido al gran contenido de arcilla de los sedimentos en suspensión y la gran cantidad de arrastre de la corriente. Entonces ya nos muestran aquí que toda esta zona se rellenó, con lo cual ya no había problemas aquí, y que las crecidas de 1957 hicieron muy poco daño. Las crecidas de 1968 y 1969 dice que han causado erosión en la orilla norte, aguas arriba del campo de Yetis, es decir, por este lado de acá. El problema en este caso dice es que aquí desde aguas arriba podría haber un flujo que eventualmente podría cortar, digamos, este campo de Yetis y llegar a dañar el puente y el terraplén de la carretera. Sin embargo, no hacen ningún comentario respecto a esta orilla sur, con lo cual se supone que debería estar funcionando bien. Pasamos ahora a este ejemplo de Oklahoma.
En este caso, ¿qué dirían ustedes de este río? ¿Ramificado? Es un río ramificado, ¿qué más? Trenzado. ¿Qué dijeron? Es un río muy meándrico. Total, disculpe que me ríe, pero resulta que su compañero dice entrelazado. Y usted dice muy meándrico. ¿Cuál de los dos es? ¿Anastomazado, ingeniero? Ya, pero conteste primero la pregunta que acabo de hacer. ¿Meándrico o entrelazado? Trenzado, ingeniero, claro. Entrelazado, trenzado. No. Entrelazado también, creo yo. ¿Cómo dice? Entrelazado también, creo yo. Vaya. Entonces nos quedamos con entrelazado, pero además de entrelazado es anastomazado. Al menos en este tramo podemos ver que hay dos ramales que están bastante separados. Esto nos indica que es un canal anastomazado. Aquí presenta dos ramales y aquí también. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Nos dicen que en 1938 el río se apoderó de la orilla sur. Nuevamente aquí está el norte, por aquí está el sur. Entonces este río se apoderó de la orilla sur y destruyó el puente. Y podemos ver que hay dos puentes. En realidad hay varios puentes. Acá hay un primer puente, después tenemos otro puente aquí, y después tenemos otro puente aquí. Entonces, la orilla sur a la que se están refiriendo en ese texto es esta. Dado que el río se apoderó de esta orilla, destruyó todo esto, entonces lo que se hizo fue construir un campo de Yetis Kellner para proteger esta orilla y también el estribo. Además, tenía aquí el terraplén, entonces para proteger este terraplén también se hicieron obras de protección en el terraplén. Se pusieron dos líneas Yetis aquí con la finalidad de cortar este ramal y asegurarse que el agua se fuera solamente por el otro ramal. Tenemos que en este ramal de aquí había problemas de socavación en esta curva, entonces se construyeron también campos de Yetis aquí y también campo de Yetis aquí para proteger el terraplén del estribo. Y aquí también en este ramal de acá teníamos que este sí está cerca al terraplén de la carretera, por lo cual se construyó otro campo de Yetis en esta zona. Pero hubo que construir un nuevo puente en 1941. Y para construir ese nuevo puente se decidió que ya se iba a cortar este ramal, con lo cual ya no había necesidad de hacer un puente acá. Al cortar este ramal, tenía que asegurarse que este flujo fuera hacia abajo, y por eso se construyó un canal de excedencia en esta zona, pero que estaba bastante cercano al terraplén de la carretera. Aquí seguían habiendo problemas de erosión por la curva, por lo cual se colocaron carrocerías amarradas con cables en 1960 con la finalidad de proteger la carretera. Y en la otra orilla se construyeron yetis, pero en este caso eran de acero. Y además un dique de tierra y otro campo de yetis en esta otra orilla para protegerla de la socavación. Noten ustedes que los principales problemas se tienen en las partes externas de la curva. Sin embargo, digamos aquí la solución fue más drástica, eliminando este, y ya con el anterior habían eliminado este otro ramal.
¿Algún comentario? Bueno, entonces antes de continuar vamos a hacer un intermedio. Tenemos un intermedio de 10 minutos hasta las 11:08.
Señores, continuamos. En este siguiente ejemplo tenemos en Wyoming, dice un río Powder que tiene un lecho conformado por un material muy fino y muy alta sinuosidad. El río presenta dunas y antidunas en flujos bajos. Y dice que aquí en el sitio del puente había una arboleda de álamos. Aquí podemos ver el río. Y nos indican que esta zona es un acantilado. ¿Qué entienden ustedes por acantilado? Señor Benavides, ¿qué entiende por acantilado? Cuando hay una cierta profundidad, un risco, ha erosionado el río, el terraplén ¿El terraplén de quién? del lecho del río. Bueno, la palabra risco sí se puede considerar como sinónimo de acantilado. Pero, bueno, a ver, ¿qué dice, señor? La pendiente es casi vertical. Ajá, muy bien. Un acantilado representa una ladera con pendiente casi vertical. De hecho, nosotros tenemos el acantilado de la Costa Verde, que todos conocemos, ¿no? Es un acantilado que tiene bastante altura, una pendiente casi vertical. Ese es un acantilado. Entonces aquí tenemos ese acantilado y entonces diríamos que abajo está discurriendo el río. Y tenemos que aquí se ha construido un puente. Y ese puente tiene este estribo. El norte, noten que ahora está dirigido hacia abajo. Perdón, el norte está dirigido hacia abajo. Y tenemos que aquí hay una arboleda de árboles que están protegiendo este estribo que estaría en la parte del este. Y tenemos aquí que hay unos espigones enrocados que están funcionando como muros guías para el puente y nos indican un afluente seco. Entonces esta es la configuración que quedó después de la construcción del puente. Y años después se produjo una avenida. Esa avenida, dado que este es un río meándrico, noten ustedes, el mayor caudal originó un incremento de ancho, pero también originó un flujo en rápida. Ese flujo en rápida cortó la barra de sedimentos que había aquí en la parte interna de la curva y además continuó, digamos, contra esta parte del enrocado y se llevó de encuentro toda la arboleda de álamos que había aquí y también dañó el muro guía. Este afluente seco también comenzó a transportar caudal y sedimentos. Y esos sedimentos quedaron depositados en la parte de la confluencia con el río principal. Aquí nos indican barras de sedimentos depositadas durante los flujos intermitentes. Y tenemos entonces que para proteger esto, se tuvo que construir todo un campo de yetis en esta parte externa de la curva para proteger el acantilado. Y también se anclaron mediante pilotes. Y para evitar, digamos, que el río estuviera aquí tan pegadito al acantilado, se construyó un canal de tal manera que el río pudiera alejarse de la orilla y esto fue a través de estos sedimentos. Y además se hizo también un dique de encauzamiento para proteger esta zona del acantilado. Entonces aquí nos dicen que para restaurar el canal a su alineamiento original se construyó un dique de encauzamiento desde el puente aguas arriba
hasta un acantilado cercano. También se construyó un campo de yetis jack en el meandro aguas arriba para evitar que el río fluyera a través de la barra de sedimentos interior. El campo de yetis había comenzado a fallar como resultado del corte de los pilotos ubicados al lado de las corrientes. Y los anclajes ubicados al lado de la corriente fueron reconstruidos, hincando los pilotes más profundamente en el centro de los pequeños montículos enrocados. Y esto para darle una mayor estabilidad a esta zona. En el ejemplo anterior había olvidado este comentario final. Estas carrocerías, que digamos es basura que puede ser utilizada como protección de ríos, no son aceptables ambientalmente y además son difíciles de mantener en su lugar a menos que sean ancladas con cables o lastradas con hormigón o rocas. Pero sin embargo, digamos que pese a que no son amigables ambientalmente, tampoco tienen una buena presencia, pero permitieron hacer una protección de bajo costo para esta zona del puente. ¿Algún comentario? Sí, ingeniero, acaba de mencionar algo de la basura que No la basura, no lo entendí bien. la palabra de la carrocería de Escombro. autos, ¿cuál sería la palabra? Porque tampoco es escombro. O sea, los autos se convierten en chatarra, ya está, chatarra. Ah, claro, el chasis así de oxidado del auto. Uh-huh. Ya, entonces esta carrocería que en realidad es chatarra, que por lo general va para ser descartado, en ese sentido usa la palabra basura, descarte, eliminación, etcétera. Esta carrocería entonces fue utilizada como elemento de protección. Digamos que desde el punto de vista de disposición de residuos o disposición de elementos descartables es una buena opción. Pero sin embargo debemos tener en cuenta que se oxidan. Y ese óxido es lo que hace que no sean buenos desde el punto de vista ambiental. Pasamos al siguiente caso que está en Wyoming. Nos dicen que este río es bastante estable en un tramo como consecuencia de un reservorio de control ubicado aguas arriba. Es decir, tenemos un reservorio de control de máximas avenidas. Y como los picos de las máximas avenidas están controlados, entonces en este tramo de aguas abajo no hay problemas. Además, el lecho es un material granular grueso y con guijarros, lo cual quiere decir que está bastante protegido de la socavación. Y se decidió construir el puente en un cruce sobre el canal principal y parte de la isla, y bloquear el canal de excedencias activo ubicado en el lado opuesto de la isla. Entonces noten ustedes que aquí tenemos esto, aquí hay una isla interior, y entonces decidieron hacer el puente solamente aquí en este pedacito. Y bloquear o eliminar el otro ramal, para lo cual se hizo un dique de encauzamiento. ¿Y por qué creen que hicieron esto? Ingeniera, esos dos líneas que se demarcan son estribos o simplemente limitan el largo del puente. Son los estribos. Entonces se hizo de seguro para disminuir el tramo del puente, pues, y ahorrar costos, supongo. Ajá. O sea, por ahorrar costos ahí decidieron eliminar un ramal del río. Y el puente, bueno, resultó bastante bajo costo. Y para eso, bueno, tuvieron que hacer aquí un dique de encauzamiento. Que, bueno, de todas maneras, este dique más el terraplén de relleno resultan de menor costo que el puente final. Bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias?
Aquí no están hablando de lo que sucedió, sino de lo que podría suceder. Y para eso ponen dos alternativas. La situación 1 es que, dado que el flujo estaría chocando contra este dique de encauzamiento, entonces lo erosionaría. Y como este flujo está concentrado en una sección menor, produce una gran velocidad. Y esa gran velocidad comienza a erosionar esta orilla, que es la orilla externa de la curva. Y aquí habría entonces una gran erosión, con lo cual todos los propietarios de estos terrenos se verían afectados. Y la otra opción es que tenemos que este dique está erosionado. Para poder evitar la erosión en esta orilla, entonces los propios propietarios colocaron trozos de concreto. También en este caso así es lo que denominamos escombros. Escombros para tratar de proteger la orilla y evitar el daño a sus propiedades. Bueno, entonces el comentario es que tenemos que la otra situación se refiere a la situación 2. Es que el flujo de alta velocidad aumente la carga de sedimento y deposite este material en los remolinos aguas abajo. Es decir, produce una gran erosión, pero estos tienen que depositarse en algún lado. Y entonces lo tiene que depositar aguas abajo. Dado que este es un camino del condado, dice el condado insistió en bajos costos de construcción, por lo que el dique de encauzamiento tuvo enrocado mínimo, como se muestra en la figura. Como consecuencia, el dique está muy erosionado. En la orilla alta comenzó a erosionar, por lo que los propietarios colocaron por volteo trozos de concreto, roca y escombros. El canal se degradó a través del vano del puente. ¿A qué se refiere con esto? El canal se degradó a través del vano del puente. ¿A qué se refieren con que el canal se degradó a través del vano del puente? Que socavó el puente. No. Tenemos que ese es el perfil longitudinal del río. Una de las consecuencias de la contracción es la degradación. Entonces, digamos que esta es la zona de la contracción. A partir de allí comienza una degradación regresiva. El río va en esta dirección y por tanto la degradación es regresiva. Continuamente el lecho va disminuyendo de cota, esa es la degradación. Solo que en este caso el hecho de que el cauce fuera de material gravoso, grueso, evitó que esta degradación fuera muy grande. Entonces aquí como era de esperar, el lecho grueso ha estado bastante bien acorazado, por lo cual este efecto no ha sido tan grande. Y dice, excepto por la erosión del dique de encauzamiento, todo ha funcionado bien durante más de 30 años. Bueno, ¿dirían ustedes que todo ha funcionado bien? ¿Están de acuerdo con esa frase? Todo ha funcionado bien durante más de 30 años. Pudo ser peor, quizás. Yo creo que tal vez no hay una avenida lo suficiente para que degrade toda esa zona, ¿no? Y 30 años como que estuvieras, por estadística es de que en 30 años no ha pasado ni una avenida, pero puede ser de que dentro de 40 años venga una avenida más fuerte y cause algún cambio, ¿no? Sí, podría ser. Pero también dense cuenta de que en realidad sí ha habido un problema grande y ha sido la afectación a terceros.
O sea, el condado por ahorrarse costos hizo un puente chiquito y total que comenzaron a haber problemas en esta orilla. Entonces probablemente los propietarios se han puesto a reclamar, ¿no es cierto? Y el condado no les ha hecho caso. Así que en realidad ha habido aquí problemas, pero esos problemas fueron desconocidos y los que tuvieron que resolverlo fueron los propios propietarios que tuvieron que ver la forma de proteger su orilla. Y ese daño fue consecuencia del puente. Y esto es lo que sucede muchas veces. Se producen afectaciones a terceros y esas afectaciones no son reconocidas. Y son los terceros los que tienen que ver la forma de protegerse. Bueno, pasamos a este otro ejemplo de Wyoming. Dice que un pequeño puente fue construido sobre el arroyo Coal sobre un afluente intermitente del río Powder. Entonces aquí tenemos el arroyo Coal y este es el río Powder. Ahora este arroyo Coal tiene la presencia de head cutting durante crecidas. ¿Qué es un head cutting? ¿O qué son los head cuts? Gradación aguas arriba. Una degradación regresiva. Aquí podemos ver que este es el nivel original del terreno y debido al head cut se produce una degradación. Y esto va hacia aguas arriba. Esa es una característica de este arroyo Coal. Ahora dice que es un afluente seco. Esto es, no trae agua todo el tiempo, de vez en cuando. Y cuando trae agua es que se producen los head cuts. Pero como ya se han producido head cuts anteriores, entonces tiene incisiones. Incisión se refiere a esta característica del perfil longitudinal de la corriente, que es una consecuencia de los head cuts que se han producido anteriormente. Bueno, entonces en este río fue que se decidió tener este puente. Y aquí noten ustedes que se construyó el puente y se colocaron estos pilares hincados en esta sección transversal trapezoidal en la zona del puente. Y tenemos que se produjo una avenida, el arroyo Coal trajo agua y se produjo por lo menos un head cut que pasó a través del vano del puente y que dice que este head cut socavó los pilares ubicados en el medio del cauce. Entonces noten ustedes cómo era la sección antes del head cut y la sección después del head cut. Se produjo no solamente disminución del cauce, sino también se ensanchó el río, producto de la inestabilidad de las laderas producidas por la degradación. Con lo cual, por lo menos los dos pilares centrales estuvieron en un peligro bastante grande. Entonces, estos head cuts se van a repetir, o sea, son una característica de este río. Por lo cual se decidió cambiar el diseño de este puente, de tal manera que ahora hay unos soportes de rieles de acero que se han colocado en el cauce y que están articulados, de tal manera que soportan, digamos, este enrocado articulado, de tal manera que cuando el head cut pasa, como es articulado, se puede deformar y puede proteger a la zona del puente de la socavación. Vamos a leer mejor esto. Para evitar una mayor degradación bajo el puente, cuando los restantes head cuts se muevan a través del enrocado, se colocó enrocado encerrado con cadena como se muestra. La parte inferior se colocó como enrocado articulado. La migración de los head cuts aguas abajo desde entonces ha dado lugar a alguna deformación hacia abajo. Se ha usado vigas de acero pesadas como soporte del enrocado. Para permitir que la parte inferior del enrocado reemplazado sea estable en una pendiente más pronunciada, era necesario establecer una abertura del vano del puente mayor. El canal original era significativamente menor que la configuración final. Es decir, se ha tenido que incrementar el área de paso con la finalidad de reducir la velocidad y asegurarse de que esta solución pueda ser efectiva.
Ahora plantean que otras alternativas habrían sido excavar los headcuts en el canal a través del sitio del puente antes de la construcción del puente, permitiéndoles moverse naturalmente aguas arriba desde allí. Esa sería una alternativa. Es decir, digamos que en lugar de esperar de que éste pueda pasar a través del puente, de inicio hacer una excavación. Y en todo caso que ya el headcut vaya desde aquí hacia arriba y no a través del puente. La otra alternativa dice es colocar los pilares más profundamente en previsión de la degradación del lecho. O construir una presa de traviesas en la ubicación del headcut para evitar la migración aguas arriba. Recuerden que la presa de traviesas está localizada en el terreno mismo, con la finalidad de permitir rigidizar toda esta parte del cauce e impedir que la degradación vaya hacia aguas arriba. Y pasamos al ejemplo 8, en Tennessee. Aquí nos encontramos una carretera que cruza un río. Ahora este río está en una zona de gran uso agrícola. Ciertamente que no corresponde a la fotografía, pero la fotografía muestra un caso similar. Aquí tenemos la carretera que está cruzando todo un terreno de campos de cultivo y que cruza también al río que está allí en una zona que podríamos decir que son terrenos de un alto costo, porque están dedicados a la agricultura intensiva. Entonces, lo que sucede es que era un río meándrico. Pero por lo que ya comentamos acerca de que los terrenos son utilizados para la agricultura, se decidió eliminar todos estos meandros mediante un encauzamiento. Y entonces lo que tenemos aquí son los cortes de la carretera para poder cortar estos meandros. Pero ¿qué sucede cuando se corta la carretera? Digo, cuando se corta o se encauza así la carretera, ¿cuál es la consecuencia? Aumenta la Mayor pendiente. Uh-huh. Aumenta el la flujo de pendiente. sólidos también. Muy bien, aumenta la pendiente, con eso aumenta la velocidad y tenemos que se produce un proceso de degradación. Entonces nos muestran aquí el perfil longitudinal en este tramo. Tenemos que nos indican la elevación máxima de la orilla, nos indican la elevación del eje del canal y pueden ver ustedes dos líneas. Una línea, digamos, sería la línea original, tal como estaba el terreno antes de la construcción de estas obras. Y luego nos muestran una línea final que está por debajo. Que es la condición debida a la degradación. Y en este tramo teníamos un puente. Tenemos que el puente muestra en línea punteada las características iniciales que incluían todos estos pilares que trataron de protegerse. Aquí se colocó un retardo de madera tratando de corregir este pilar 8 y este pilar 7, pero no fueron suficientes. Y estas pilas fallaron por la socavación producida por la degradación. Con lo cual se tuvo que construir unos pilares que fueran más profundos y que además estaban anclados sobre pilotes. Estos puntitos que están indicando aquí son los niveles del terreno. Y cómo ha ido degradándose a lo largo del tiempo. Y por tanto,
tuvo que protegerse ese puente, y noten ustedes que se ha reducido el número de pilares. Esa era una de las recomendaciones que habíamos dicho anteriormente, tratar de tener el menor número de pilares. Y estos pilares tienen una cimentación más profunda. Después, aquí hacen un comentario acerca de lo que ha sucedido en esta zona a lo largo de los años. Dice, entre 1971 y 1973 se produjeron caudales y que en todo este tramo hubo una gran cantidad de caudales altos, con lo cual se tuvo que reconstruir, y esto es lo que ya mencionamos, que en 1975 se reconstruyeron ambos pilares del puente. Se tuvo que construir toda una hilera de retardos de pilas de madera a lo largo de las dos orillas en las profundidades del puente. Se llenó con grava un gran foso de socavación en el centro del canal aguas abajo del puente, atribuible a la contracción del flujo durante la construcción. Esto fue en el 75. En el 77 se realizó una inspección detallada y los datos de la sección transversal en el puente indicaron que el problema de erosión local estaba algo corregida y el problema de gradación estaba bastante estable. La efectividad de los retardos de las pilas de madera aún no ha sido probada. ¿A qué se refiere con los retardos que han colocado en las orillas? ¿Cómo son los retardos? Hemos visto en las imágenes de las estructuras cuando empezamos el capítulo de estabilización de corriente que los retardos se construyen paralelos a la orilla, no en la orilla misma. Esto es para evitar perder terreno. Entonces ahí tenemos el retardo, que en este caso está constituido por pilotes de madera que producen un elemento longitudinal a la corriente. Ahora, la idea es que alejan al flujo de la orilla y además se permite aquí una deposición de sedimentos, lo cual contribuye con la protección. Sin embargo, indican que en alguna zona uno de los retardos no estaba suficientemente alejado de la orilla. Bueno, lo cual significa menos protección. Y que además en esta zona de los rellenos se ha restituido la vegetación, lo cual ha contribuido a mejorar las condiciones de la protección del puente. Ahora, este párrafo que está aquí es bastante importante. Dice, el puente original falló en 1974 debido a la degradación del canal y la concurrente recesión de la orilla, las cuales son directamente atribuibles al encauzamiento del canal para propósitos de drenaje y la limpieza de las orillas y las llanuras de inundación para la agricultura. El ancho del canal aumentó por un factor de aproximadamente 2 entre 1969 y 1976. La limpieza de la vegetación es al parecer uno de los factores más críticos, ya que el hecho de encauzar el canal en la década de 1920 sin realizar la limpieza de la vegetación no dio lugar a una inestabilidad significativa de las orillas. Los retardos de pilas de madera instaladas en 1971 tuvieron un diseño inadecuado en vista de la seriedad del problema. La recesión de la orilla podría haber sido controlada por un retardo adecuado u otra medida de control, pero la degradación del canal es más difícil de controlar. El sitio fue inspeccionado en 1973, en 1974, 4 veces en 1975 y en 1976 por numerosos empleados de agencias federales y estatales. Cabe señalar que se recogieron pocos datos reales de campo para documentar el cambio progresivo del canal.
Todas las inspecciones llegaron a la conclusión de que los cambios del canal fueron los responsables de los problemas de degradación y otros problemas hidráulicos relacionados. Bueno, ¿qué pueden comentar ustedes acerca de esto? Ingeniera, partiendo de la premisa de por qué se hizo los cambios por qué se eliminó los meandros, ¿era con el objetivo de ganar terreno para fines agrícolas? Sí. Ganar terreno para fines agrícolas. Y según pueden ver, esto se realizó en 1920. Y ha tenido consecuencias a todo lo largo de los años. O sea, ya en el año 63 se construyó un puente, el puente falló en el 74 y esto ha seguido, 75, 76, o sea, estamos desde el 20 hasta el 76, ya son 56 años. Y sin embargo, digamos que todo esto ha sido resultado de una obra estatal. Han inspeccionado, se han dado cuenta que es producto de esto y sin embargo, bueno, ya está hecho y cada uno ha tenido que resolver su problema, ¿no? El del puente ha tenido que construir un nuevo puente. Por otros lados, deben haber producido más problemas. Incluso resulta que había una sección original del río y la degradación no solamente ha implicado una disminución del cauce, sino también un ensanchamiento. Ese ensanchamiento nuevamente ha producido problemas de pérdidas acá, con lo cual se han tenido que construir retardos, muros de encauzamiento, etcétera. Y con lo cual el problema es bastante grande. Y dado que nadie asume la responsabilidad de por qué estos meandros han llegado a producir tantos problemas, esto continúa. Y como ya dije, en algunos lugares del mundo esto ha sido tan crítico que han llegado ya a lo que llamamos la restauración de cauces. El tratar de recuperar las condiciones anteriores con la finalidad de eliminar todos estos problemas. En el ejemplo que estamos viendo, lo que se ha hecho es ir corrigiendo caso tras caso, tratando de que se pueda obtener, digamos, alguna solución que pudiera ir paliando la situación. Pero esto de la degradación es un proceso continuo. Y si bien indican que el ensanchamiento se puede controlar, la degradación no es tan fácil de controlar. ¿Algún comentario? Bueno, viendo el tamaño del río, o sea, me refiero a tal vez el caudal que transporta, no se debió haber hecho esos cambios de direcciones o haber eliminado los meandros, ¿no? Ajá. Ya que el curso natural sigue una línea de energía que naturalmente debe darse para que así no genere problemas, ¿no? Y esa es la línea en donde el cauce está estable, entre comillas, ¿no? Claro. Muy bien, esa es la conclusión que debemos tener, ¿no? O sea, si nosotros trabajamos con el río, significa que debemos respetar las condiciones del río. Para poder respetar las condiciones del río, tenemos que conocer al río. Y entonces, siguiendo esas reglas del río, podemos estar seguros de que las obras que realicemos allí van a ser exitosas. Sin embargo, muchas veces se toman decisiones de este tipo,
en los que se piensa que, bueno, nosotros podemos hacer obras y entonces vamos a tener éxito. Pero aquí podemos ver que muchas veces es un fracaso rotundo. Este es el mismo comentario que se ha tenido respecto a la hidrovía amazónica. La hidrovía amazónica es una necesidad, pero ¿cómo hacerla? Esa es la pregunta. Y se han tomado decisiones sin tener un conocimiento, porque ustedes han visto que falta conocer mucho, medir mucho, y por tanto, sin tener ese conocimiento, se ha decidido, por ejemplo, hacer dragados, un dragado de inicio y dragados anuales, cuando estos ríos son altamente cambiantes y por tanto, estos dragados pueden tener un resultado tan contraproducente que podría afectar no solamente a los seres humanos que viven en las orillas y que se alimentan, bueno, y en general todas sus actividades dependen del río, sino también a todos los seres vivos e incluso a la Amazonía misma. Y como sabemos, la Amazonía es, digamos, bastante beneficiosa para toda la humanidad. En conclusión, tenemos lo mismo que hemos estado diciendo desde el inicio. ¿Cuál es esa conclusión? Respetar las condiciones naturales del cauce. Y para poder respetar las condiciones naturales del cauce, ¿qué necesitamos? Conocer la información del cauce. Aquí está. Para anticipar y predecir la respuesta del río, el pasado y el presente deben ser combinados para conseguir una solución geomórfica ingenieril para el mantenimiento o restauración del río. Es decir, nosotros necesitamos conocer no solamente lo que vemos ahora, sino cómo fue antes. E incluir toda esa información para tratar de encontrar soluciones que nos permitan un mantenimiento. Y si nosotros conseguimos de que el río no cambie su comportamiento, sino que mantenga las condiciones actuales, entonces diremos que nuestra obra será exitosa. Pero si ya hemos fallado y hemos tenido problemas, entonces probablemente vamos a tratar de intentar restaurar el río. Y esta restauración del río puede ser bastante difícil. Recordemos el artículo que habíamos visto en el capítulo anterior, bueno, en este mismo capítulo o en el anterior de restauración de, no restauración, era protección de riberas. Esto de la contribución de la geomorfología a la restauración de los ríos, aplicación a un tramo del río Henares, Comunidad de Madrid. Entonces, este era un caso similar. O sea, en esta zona se tiene una agricultura intensiva y por lo cual el río fue confinado. Digamos que en el 2001 ya se tenía un muro de defensa en la parte izquierda, pero sin embargo en el 1956 se podía ver que este río tenía una llanura de inundación bastante amplia y que de hecho en el año 1908 era mucho mayor. Entonces tenemos que el caso es que ya aquí ya se decidió que no se podía continuar así y entonces había que restaurar la corriente. Ahora, ¿cómo restaurar la corriente? Todo el estudio estaba definido a definir el dominio público hidráulico, es decir, cuál es la zona que hay que respetar del río. Y entonces se decidió mantener el trazo del año 56, según lo cual ya se generó toda una zona que se considera como el dominio del río y por tanto debe ser respetada y no debe ser invadida de ninguna manera. O sea, aquí ya llegamos al otro extremo.
a lo largo de los años, los graves problemas que se han ido produciendo han llegado a la conclusión de que el río tiene que ser restaurado. Y entonces nos preguntamos cómo restaurarlo. Ahí tenemos que ver condiciones actuales, condiciones pasadas y tomar una decisión de cómo es que podemos nosotros tener una configuración que podría considerarse estable. Ahora hablamos de restauración. Muchas veces no es posible hacer una restauración, sino que solamente podemos hablar de una recuperación. Pero bueno, entonces la idea es que antes de tener que hacer restauraciones o recuperaciones, lo preferible es tratar de hacer obras que mantengan las condiciones del río. Y eso nos evitará en el futuro tener que hacer restauraciones. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a finalizar aquí el día. Estamos en la semana 14. Así que el día jueves tenemos programada la práctica. El día jueves tenemos programada la práctica 4. Que hice sería el tema 7.3 al 9.1, pero como todavía no hemos hecho el 9.1, tendríamos que tener todo lo que es protección de riberas hasta consideraciones de diseño, que es el tema de la práctica 4. Y la otra es que hagamos un simulacro para el examen final y eso incluiría todos los temas que hemos visto después del parcial. ¿Qué es lo que prefieren ustedes? Disculpe, ¿ese simulacro sería esta semana o la próxima? No entendí. Esta semana es la 14, ¿no es cierto? Claro. La próxima semana están prohibidas las prácticas. O sea, el próximo jueves, pasado mañana, es la práctica 4. Ingeniera, ¿y esta semana no podríamos hacer el simulacro del final y la cuarta práctica domiciliaria? Ah, no, lo que pasa es que el simulacro del final es la cuarta práctica. Eso es lo que yo les decía, que si quieren hacer un simulacro o solamente desde el tema 7.3 al 8.2. O sea, la práctica 4 es este jueves. La pregunta era no si la vamos a tener domiciliario o qué, sino si el tema incluiría todo lo que hemos visto después del parcial. A eso es a lo que yo le llamo simulacro. O si solamente vamos a tomar del 7.3 al 8.2 como estaba en la programación inicial. Ingeniero, me generó una duda. ¿Dijo desde el parcial? ¿Así dijo, creo? Sí, el simulacro del final. Claro. El simulacro del final sería todo lo que va a entrar en el final y todo lo que entre en el final es todo lo que viene después del parcial. Claro, en caso de que sea simulacro, ese simulacro sería como una domiciliaria, algo así. No, sería práctica aula. Un simulacro es un examen, ¿no es cierto? Sí. Entonces es en la hora de la práctica. Ah, ya. O sea, en ese caso, de todas maneras sería como una práctica, ¿no? O sea, una práctica del parcial. Y No una en el otro... práctica de parcial, una práctica del final. Entonces, creo que sería mejor desde el 7.3. Ya, entonces uno de sus compañeros plantea que no sea simulacro, sino que sea solamente del 7.3 hacia adelante.
¿Algún otro voto? Sí, ingeniero, igual. Sí puede ser de 7-3. Ya van 2 votos. Ingeniera, ¿y no puede ser un tipo final, pero domiciliario, para poder estudiarlo bien? No. Les dejé una pregunta domiciliaria para la tercera práctica y veo que ninguno la hizo. Bueno, entonces el jueves tenemos práctica desde el punto 7.3, protección de riberas, diseño de enrocado, gaviones y filtros. Consideraciones de diseño, ejemplos conceptuales, ejemplos prácticos. Ese es el tema de la práctica del día jueves. Ingeniero, ¿y el jueves siguiente qué habría? O sea, el jueves de la siguiente semana, de la semana 15. Tendremos que hacer un seminario para el examen final. Ahí. Ya. Bueno, gracias señores, hasta el jueves. Gracias, hasta luego.